¿Qué tal? Soy el pastor Pablo Abraham desde la ciudad de Córdoba, Argentina, y en esta ocasión para poder ministrar una palabra a través de este video. Y la palabra yo le he puesto como título ¿naturaleza divina o naturaleza humana? Qué importante es saber que cuando Dios sopló en el hombre, la palabra de Dios dice que sopló aliento de vida en el hombre, allí en el huerto del Edén, no solamente le estaba dando vida, sino que también lo estaba haciendo parte de él, le estaba dando su ADN al hombre, es decir, le estaba dando su esencia o su misma naturaleza. El primer Adán, y hasta que desobedeció, y según el entendimiento que podemos tener, era alguien que tenía facultades mucho mayores a las que nosotros humanamente podemos tener. Desde mi perspectiva, creo que Adán tenía la posibilidad de moverse en el agua, en el aire, en la tierra, y su espíritu era uno con Dios. Por eso cuando ellos desobedecen, cuando el pecado entró en ellos, la palabra del Señor dice que ellos oyeron a Dios venir, o que oyeron a Dios que andaba. Es decir, no vemos antes esa expresión de que lo oyeron venir, sino que recién lo encontramos allí luego del pecado. Porque el pecado, que es la transgresión, muchas veces voluntaria, trae sobre nosotros muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, la muerte no en el sentido físico solamente, aunque a veces el pecado acarrea la muerte física, sino que la muerte en el sentido de la separación. La palabra muerte significa eso. La palabra muerte significa separación. Entonces, lo que yo puedo entender y quiero que usted pueda comprender también en esta hora, es que el pecado literalmente separa al hombre de Dios. Y ahora, así como Adán, el pecado lo separó, él comenzó a sentir a Dios, pero lo comenzó a sentir a lo lejos, fuera de ellos. Por eso, nosotros, quienes manifestamos la vida de Cristo, quienes nos llamamos cristianos, no podemos, o mejor dicho, no deberíamos vivir una vida donde solamente sentimos la presencia de Dios en un lugar específico. A veces vamos a los templos, nos congregamos en los templos donde habitualmente vamos y decimos, bueno, yo vengo para buscar a Dios, vengo a sentir a Dios, yo sentí la presencia de Dios en este lugar. Y si bien no es incorrecto, al contrario, está muy bien de que se pueda sentir al Señor en el lugar donde uno se congrega, está bien que uno pueda sentir a Dios en aquel lugar, no podemos encapsular o no podemos pensar de que la vida de Dios solamente tiene que ver con eso. No puede ser que solamente en el templo o en el auditorio o en el lugar donde nos congregamos sintamos a Dios, sino que nuestra vida tiene que ser una vida de santidad. Nuestra vida tiene que hacer que haya una comunión con Dios. La palabra comunión es una unión en común donde nuestro espíritu se une con Dios y ya no lo sentimos lejos a Dios, sino que sabemos que Dios es parte de nosotros y nosotros somos parte de Él. Lo que yo quiero en esta hora ministrarles es que todo aquello que el primer Adán perdió por causa del pecado, el postrer Adán lo recuperó y nos lo dio a nosotros. Es decir, lo recuperó y se lo entregó a la iglesia. Lo que el primer Adán produjo con su desobediencia, Cristo lo restauró a través de su obediencia. La palabra de Dios dice que Él no tomó el ser igual a Dios como el cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, que se humilló hasta lo sumo. Pero dice también que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor. Qué bueno que es saber entonces que todo lo que el hombre perdió por causa de su desobediencia, Cristo lo recuperó por causa de su obediencia. Y si nosotros manifestamos a Cristo, y si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, y si Cristo va creciendo en nuestra vida, y somos parte de esa naturaleza divina, de la vida de Cristo, también nos ha sido retribuido, o nos ha sido, mejor dicho, entregado nuevamente todo lo que habíamos perdido por causa del pecado. Tenemos que entender que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Lo que hacemos, nuestros actos, no determinan quiénes somos. Hay mucha gente que hace cosas buenas, pero no son buenas personas. Pero sí tenemos que entender que lo que somos determina las cosas que hacemos. Es una cuestión de naturaleza. Me gusta comparar esto de la siguiente forma, diciendo, ¿por qué un perro ladra? Y uno dirá, bueno, no sé, la respuesta es muy sencilla. Un perro ladra simplemente porque es perro, porque es su naturaleza. Si de repente llegáramos a nuestra casa y quienes tenemos algunos de estos animales domesticados o como mascota, y de repente nos hablara, creo que nosotros saldríamos huyendo, saldríamos corriendo, porque es algo contra su naturaleza. Lo natural del animal es que ladre. Entonces, si usted aceptó a Cristo en su corazón de manera sincera y fue hecho nueva criatura, quiero decirle algo: la naturaleza de Cristo está en usted. Su naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa. Su naturaleza ahora es una naturaleza divina, por lo cual el pecado ya no puede gobernar su vida. El pecado ya no gobierna sobre usted, el pecado ya no lo domina, porque la naturaleza que está en usted es una naturaleza divina y una naturaleza santa. Las personas que no pueden apartarse del pecado, es decir, aquellas que no pueden dejar un mal hábito, que no pueden dejar vicios, que no pueden dejar una mala manera de vivir, lo que necesitan es entregarse a Cristo por completo y de manera sincera. Y no estoy hablando de aquel que peca. El Evangelio de Juan dice, no el Evangelio, sino una de las cartas de Juan dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecaron, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, no estoy hablando de aquel que peca, de aquel que se equivoca, sino de aquel que hace del pecado un deporte, es decir, que lo practica. Pero aquel que practica el pecado, porque el pecado se ha apoderado de él, se ha adueñado de él, y eso es por causa de que aún congregando en los templos, aún asistiendo a todas las reuniones, aún orando, cantando, leyendo la palabra, no han sido sinceros en cuanto a su entrega. Entonces, si mi naturaleza es santa, porque es la naturaleza divina, también mis comportamientos no deben ser buenos, deben ser santos. Debemos entender que una cosa es lo bueno y otra cosa es lo santo. Ahora, ¿cómo llegamos a ser participantes de esa naturaleza divina? Yo le animo a que usted que está viendo este video pueda buscar en su Biblia, allí donde usted se encuentre, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y a partir del versículo 3 hasta el 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Se lo leo, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que nosotros encontramos aquí en los versículos que hemos leído es que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, nos fue dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Suelo decir que si aún perdiéramos todo lo material que tenemos, pero todavía nos queda Cristo en nuestra vida, tenemos todo lo que necesitamos. Porque de verdad que si hay algo que el hombre necesita, es Cristo. Alguien dijo por ahí que el corazón del hombre tiene un hueco con forma de Dios. Y que el hombre intenta llenarlo de un montón de cosas. Intenta llenarlo con bienes materiales, intenta llenarlo con esparcimiento, intenta llenarlo con paseos, intenta llenarlo con dinero, pero nunca se llena, porque es como un rompecabezas. La única pieza que entra y que logra darle plenitud es Dios. Ahora, cuando un niño está llorando, yo a veces veo este cuadro, un niño llora, no hay quien pueda calmarlo, el niño está allí, que patalea, que grita, y muchas veces los padres dicen, mira, si te callas, si haces silencio, si dejas de llorar, te compro un chocolate, te llevo a tomar un helado, te compro el juguete que querés. O a veces vemos cuando están haciendo uno de estos berrinches que los padres le dan lo que quieren para que deje de llorar. Mi pregunta es, ¿dejó de llorar porque se quedó sin ganas de llorar? ¿Dejó de llorar porque se le acabaron las lágrimas? No, en realidad dejó de llorar porque alguien le prometió que si dejaba de hacerlo, le darían tal o cual cosa. Es decir, alguien le hizo una promesa. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con que hay más de 3.500 promesas escritas en la palabra de Dios, que son promesas de Dios para nosotros, las cuales sirven como apoyo para nuestra fe. Hace muchos años cantábamos un himno que decía: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Es decir, hacen que nuestra vida sea una vida llena de esperanza, una vida llena de expectativa, una vida llena de la comunión plena con Dios. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar esas promesas, pero también para ser participantes de su naturaleza divina. Ahora, qué bueno es que Dios no nos prometió un helado ni nos prometió un chocolate, sino que las promesas de Dios tienen dos características. La primera es que son grandiosas, son bien grandes. La segunda es que son preciosas. Preciosas y grandiosas promesas son las que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios nos da o nos hace grandes promesas? Porque mientras más grande es el premio, más gana de participar dan, ¿verdad? Si usted tiene que participar en un sorteo y usted de repente alguien viene y si el premio no tiene mucho sentido, usted no tiene ganas, pero si el premio es grande, usted dice: ¡ay, cómo me gustaría participar! Dios nos ha prometido cosas grandes también porque eso motiva y eso hace que nosotros tengamos una motivación
porque somos seres almáticos, somos seres que tenemos sentimientos, y si bien no vivimos por vista, sino por fe, esa promesa en la que dice, vale la pena caminar, vale la pena guardarse, vale la pena permanecer firme. También porque son las promesas que Dios nos dejó, las que nos hacen huir de los deseos de la carne. La Biblia habla de las concupiscencias. La palabra concupiscencia es el deseo desenfrenado de la carne. Tenemos deseos, el enemigo nos tienta con cosas que nos gustan, deseamos esas cosas, nuestra carne desea eso, pero cuando tenemos esas promesas nos damos cuenta que nada se compara a lo que Dios nos quiere dar. Y entonces decimos no a esos deseos, porque lo que Dios nos va a dar es mucho mayor y mucho mejor. La Biblia no nos dice de que no tendremos deseos de nuestra carne. Ojalá viniéramos a Cristo, hiciéramos una oración de fe y se nos acabara el deseo, pero eso no sucede. Al contrario, tenemos constantes deseos. El apóstol Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. También la Biblia nos dice de que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado conforme a las concupiscencias, a sus propias concupiscencias y a sus propios deseos. Siempre digo, uno es tentado con aquellas cosas que le gustan. Si comparáramos la tentación y somos tentados por un plato de comida, nunca nos sentiremos atraídos hacia una comida que no nos gusta, hacia algo que no nos agrada, que no es de nuestro agrado o a nuestro paladar. Pero sí, cuando nos ponen delante nuestro algo de eso que nos gusta tanto, nos sentimos tentados. Las personas que hacen regímenes, que hacen dietas y de repente se sienten tentados por comer aquellas cosas que les gustan, aunque muchas veces saben que les hace mal y que va en contra del propósito por el cual han decidido entrar en ese proceso. En nuestra vida es exactamente igual. Muchas veces nosotros nos sentimos tentados y queremos acceder a eso porque a nuestra carne le gusta, porque a nuestra alma le gusta, porque a nuestros sentimientos le gusta. Y sabemos de que va en contra del propósito de Dios, va en contra de aquello que Dios quiere hacer con nuestra vida. Ahora, la promesa es la acción de Dios. Pero a partir de los versículos 5 y hasta el 7 que nosotros hemos leído, nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Es decir, Dios nos ha dado las promesas, pero para que nosotros podamos alcanzar todas esas promesas, hay algo que nosotros debemos hacer. Lo primero que la palabra nos enseña es que tenemos que ser diligentes. La palabra diligente significa alguien que pone atención, que pone ganas en aquello que está haciendo, o en aquello que le fue encargado, en aquello que le fue encomendado. Mire, yo le animo a que usted busque juntamente conmigo el libro de Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 4, y usted se encontrará que la palabra allí habla acerca de la diligencia. Proverbios 10, 4, yo lo estoy buscando junto con usted, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La palabra diligente es cuidadoso, que obra con interés y atención, que es rápido y activo. Ahora, ¿en qué tenemos que ser diligentes? Tenemos que ser diligentes en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la palabra que el Señor nos ha hablado, la palabra que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha encomendado, en cuanto al llamado, en cuanto al ministerio, en cuanto a la obediencia, ser diligentes. Deuteronomio capítulo 28, donde habla acerca de las bendiciones de la obediencia, comienza diciendo: acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar o para hacer conforme a todo lo que aquí te está dejando escrito, y comienza a enumerar todas las bendiciones,
que nos serán otorgadas. También Dios le dijo a Josué un día: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Pero luego le dice en un momento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme. Esa palabra conforme es de la forma que en él está escrito, porque entonces recién ahí hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, no se trata solo de hacer, sino se trata de hacer de la forma, conforme a lo que Dios nos ha establecido o a lo que Dios nos está pidiendo. Para poder hacer de esa forma, se necesita ser diligente, es decir, cuidadoso, poner interés, poner atención. No podemos descuidarnos, tenemos que poner atención a la palabra de Dios, poner atención a lo que Dios nos está hablando, poner atención a lo que Dios nos está llamando a hacer. Debemos ser atentos. Lo segundo que nosotros necesitamos para poder alcanzar todas estas promesas y caminar en esta naturaleza es tener fe. Pero yo tengo fe, dicen algunos. Miren, la fe tiene dos ingredientes esenciales. El primero es que la fe es certeza, es certera. No tiene que ver con algo por las dudas. Y yo creo que quizás las cosas pueden mejorar. No, eso no es tener certeza. Eso es tener demasiadas dudas. Eso no es fe. Eso es una esperanza, hasta muchas veces casi sin fundamento, de que quizás en algún momento las cosas puedan ser distintas. Pero la palabra fe es tener la certeza. Yo sé que es cierto lo que va a suceder. Yo sé que es cierto lo que Dios me dijo. Yo sé que es cierto. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tiene que ver con la fe. Y él creyó en esperanza contra esperanza. Pero la segunda característica de la fe, o el segundo ingrediente, es la convicción. No solo sé que es cierto, sino que también estoy convencido de que eso va a suceder. Y es necesario tener fe, porque Hebreos 11:6, todo el libro, o todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, habla de la fe. Comienza diciendo después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 4 habla de la fe de Abel, que le permitió ofrecer un sacrificio más excelente. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es confianza. La fe va mucho más que la confianza. La fe es certeza y es convicción. Ahora, necesitamos manifestar esa fe, porque todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros hagamos tiene que ir acompañado de fe. Dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, cuando yo hago algo, lo tengo que hacer con fe y por la fe. A veces la gente hace las cosas por las dudas, pero nosotros fuimos llamados a hacer las cosas por la fe. Tengo una premisa, por decirlo, o una forma de decir, que cuando una persona no ora, no es porque no tiene tiempo, es porque no tiene fe. Cuando una persona no congrega, no es porque no tiene tiempo, es porque no tiene fe. Y usted dirá: pastor, pero usted no conoce mi situación, ¿por qué yo no lo hago? Si una persona no lee la palabra, no es porque no tiene tiempo, es porque no tiene fe. Y usted dirá: no, pastor, usted está equivocado. Yo no quiero que usted piense igual que yo, pero sí quiero exponerle del por qué. ¿Por qué una persona va a trabajar todos los días? Porque tiene fe de que pasados los días, pasado la jornada mensual, quincenal o la jornada que sea, él va a recibir una paga
por su trabajo. Creo que nadie iría a trabajar si no tuviese la convicción de que a fin de mes le van a retribuir con dinero su trabajo. Si usted me está escuchando y usted dice, no, yo voy a trabajar y no me importa si me pagan o no me pagan, eso, la verdad, me cuesta a mí creerlo, porque creo que todos queremos recibir el fruto de nuestro trabajo. Por eso mismo, la persona que no ora es porque no cree que a través de la oración pueda recibir algo, o que a través de la oración pueda funcionar o se puedan activar algunas cosas sobre su vida, o porque quizás no cree que la oración es la forma de hablar con Dios y que Dios está escuchando su oración. La persona que no lee la palabra es porque no cree, quizás, que la palabra es el alimento a su espíritu y que allí están todas las riquezas y todo lo que necesita. Por eso digo que es alguien que no tiene fe. Porque cuando uno tiene la certeza y la convicción de que hay algo que funciona, uno se hace el tiempo, uno ordena su vida de tal manera de hacer. Por eso digo que todo lo que nosotros hacemos tiene que ir acompañado de fe. Así que esa es la segunda acción que nosotros tenemos que tener, la segunda característica que nosotros tenemos que tener para poder manifestar esta naturaleza divina. Lo tercero es tener virtud. Recuerde que los versículos que nosotros leímos al comienzo decía que poniendo toda diligencia, añadir a nuestra fe, es decir, tenemos fe, añadirle virtud. Y sabe, virtud son varias cosas. Una de los significados de la palabra virtud es tener una buena conducta, tener un comportamiento que se ajusta a ciertas normas, a ciertas leyes. Ahora, también la virtud habla de un espíritu superior. Habla de alguien que tiene la disposición de corazón para hacer aquello que Dios le pide. El libro de los Salmos, y si no me equivoco es en el capítulo 37, dice la palabra de Dios que Dios no quiere una generación contumaz y rebelde, una generación que no dispuso su corazón, como fue la generación del desierto. La generación que pereció en el desierto fue una generación terca, rebelde y que no dispuso su corazón. Es decir, no había virtud en ellos. Y a veces nosotros tenemos que entender que la naturaleza divina viene también a nosotros para darnos de esa virtud. Es decir, de esa virtud, de esa capacidad de ponerle el empeño, de ponerle el entusiasmo, como muchas veces, como decimos aquí en Argentina, porque si usted me está viendo de otro lado, de echarle ganas, de ponerle ganas, de ponerle pilas, de motivarnos. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón para hacer las cosas. A veces la gente pero hace las cosas renegando, protestando, enojados, ofuscados, cansados, diciendo yo ya no quiero saber más nada, ya me agoté, ya se acabó, bueno, está bien, lo hago, pero y van ahí. Y eso no es virtud. Eso no es virtud. También tener un comportamiento que se ajusta a lo que Dios nos está pidiendo. La Biblia dice que tenemos que procurar la buena fama. Y no está diciendo que tenemos que hacernos famosos. Y si Dios de repente hace que alguien sea más conocido, está en su potestad. Pero nosotros tenemos que procurar tener buena fama para con los de afuera. Los de afuera son aquellos que no conocen a Cristo. Que nuestra vida sea un testimonio. Tenemos que echarle ganas a esta naturaleza divina. Tenemos que tener esa virtud. Pero también dice que a la virtud tenemos que añadirle conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con dos cosas. Pero básicamente yo quiero hablar de una. La palabra conocer en la Biblia significa intimidad. Dice el libro de Génesis, conoció Adán a su mujer Eva, y Eva concibió y dio luz. Y luego, más adelante dice, y volvió Adán a conocer a su mujer. Es decir, que el conocimiento no tiene que ver con lo que nosotros, en nuestro lenguaje, muchas veces entendemos como conocimiento de
haber visto a alguien por primera vez, haberlo saludado y decir, ah, sí, yo lo conozco. La palabra conocimiento es intimidad. Es muy importante porque el libro del profeta Oseas dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento. Dios los desecha del sacerdocio. Ahora, es tremendo esto también, porque a veces nosotros nos olvidamos de que necesitamos desarrollar una vida de intimidad con Dios, una vida de intimidad con nuestro amado, una vida de intimidad con aquel que nos llamó. Y que si no tenemos intimidad, si no caminamos en intimidad con aquel que nos llamó, entonces vamos a perecer, vamos a errar el camino, difícilmente podamos llegar. Necesitamos tener ese conocimiento de Dios. Eso se logra a través del Espíritu Santo, porque ¿quién conoce lo más profundo del corazón de Dios? ¿Quién conoce la mente del Señor? Sino el Espíritu del Señor. Y el Espíritu es quien nos revela a nosotros. Pero para eso necesitamos... A ver, quiero que entienda que estar en intimidad no significa solo estar encerrados a solas. Tiene que ver con una constante comunión. Tiene que ver con una constante intimidad con Dios en todo tiempo, en toda hora. Así como la oración no solo se tiene que remitir a unos minutos por día en intimidad, aunque eso es bueno y es necesario, sino que la Biblia dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, orar sin cesar. Nuestra intimidad con Dios tiene que ser constante. Tenemos que tener una intimidad y una relación continua, permanente con nuestro Señor. También tener conocimiento, obviamente, de su palabra, de lo que Él nos ha dado, porque un ignorante es una persona muy fácil de ser manipulada. Pablo le dice a su discípulo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice a su discípulo, lo que has visto y has oído de mí, esto enseña. Es decir, tienes conocimiento porque has estado en la intimidad y has visto cómo me comporto, pero también porque me has escuchado y has aprendido de lo que he enseñado, y esto es lo que tienes que enseñar. También Pablo escribe a la iglesia y dice que nadie los mueva fácilmente de vuestra manera de pensar, como han aprendido. Ahora, por eso es necesario tener el conocimiento. También dice que al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Seguramente usted habrá escuchado la expresión, mire, yo soy bueno, pero cuando me enojo, me enojo. Yo soy bueno, pero pasa que a veces se me salta la cadena, se me sale la cadena y bueno, tengo algunas actitudes. Eso es alguien que no tiene la naturaleza de Cristo. Alguien que tiene la naturaleza de Cristo es alguien que tiene que tener dominio propio. La Biblia dice que el Señor, pudiendo haber pedido legiones de ángeles que le defendieran, Él no lo hizo porque Él entendía que era más importante el propósito. Cuando Pedro le corta la oreja a aquel soldado, el Señor le dice, Pedro, yo podría haber pedido 12 legiones de ángeles. Mi Padre me lo habría enviado, pero no lo hice. Preferí aguantarme el arresto, prefiero aguantarme los golpes, prefiero aguantarme las laceraciones, prefiero aguantarme los escupitajos, prefiero aguantarme la corona de espinas, la cruz, los clavos, la lanza, sin decir nada. Las burlas, sin decir nada, porque estoy priorizando el propósito. Y eso es tener dominio propio. La naturaleza divina hace que muchas veces nosotros no reaccionemos como un carnal, como un natural lo haría, sino que podemos tener dominio propio y sujetar nuestra carne, sujetar nuestra alma, porque es mucho más fuerte nuestro espíritu que nuestra alma. Aquel que no puede controlar sus acciones, aquel que no puede controlar sus reacciones, es porque ha desarrollado más su alma y su carne que su vida espiritual. Y como dijo un predicador a quien conozco, dijo, el que no tiene dominio propio, tiene demonio propio. Y esto que suena como a chiste o como a broma, es una realidad tan grande. Necesitamos tener dominio propio en nuestras vidas. Y al dominio propio
añadirle paciencia. ¡Ay! ¿Cómo nos cuesta el tema de la paciencia? ¿Verdad? Nos cuesta muchísimo la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar con tranquilidad. Y me pregunto a veces, ¿cuánta paciencia Dios nos ha tenido a nosotros? Hay una canción muy conocida que dice: no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia. Y de verdad de que Dios nos ha tenido muchísima paciencia. Ahora, quienes tenemos a Dios, quienes tenemos a Cristo, necesitamos también tener esa misma paciencia para con nosotros. Aprender a soportar la prueba, aprender a soportar las dificultades, aprender aún a soportar a otros con paciencia, con tranquilidad. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo haga la obra en ellos. Pastor, pero ¿cuánto más le voy a aguantar? Mi pregunta es: ¿cuánto Dios te ha aguantado? ¿Cuánto Dios te ha soportado a ti? De la misma manera, tú tienes que hacerlo con otro. Así que a nuestro dominio propio, añadirle paciencia. Pero a la paciencia, porque no todo queda allí, dice añadirle piedad. ¿Sabe? Noto algo en este tiempo, y lo noto como pastor, es que muchas veces la Iglesia de Cristo ha dejado de predicar de aquel que murió en la cruz. Nos decimos ser la Iglesia, pero hemos dejado de cumplir con nuestro primer ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Hemos dejado de evangelizar. Quizás no sea su caso, y usted puede decir: no es mi caso, y está bien. Pero noto una falencia. Nos hemos encerrado en los templos, nos hemos encerrado en los auditorios, nos hemos encerrado en los estadios, y lo cual no está mal, pero nos hemos olvidado de tener piedad por el mundo, compasión hacia los demás, compasión hacia alguien que se está muriendo sin Cristo, que está muerto en el pecado, y nosotros tenemos la capacidad de compartirle la palabra de vida, pero no tenemos compasión. ¿Sabe? El que no tiene compasión es un perverso, porque un perverso es alguien que disfruta del dolor ajeno. Si usted de repente tuviese la medicina que cura una enfermedad terminal, y usted encuentra que alguien está sufriendo por esa enfermedad, y usted tiene la medicina que le quita el dolor y que lo cura, y usted no se lo da, usted es un perverso, porque usted está viendo el sufrimiento de otro, y puedo decir que hasta lo está disfrutando, porque no está haciendo nada para calmar. El mundo necesita de lo que usted y yo tenemos, que es Cristo. Y vemos a la gente muerta en delito y pecado, perdida, y muchas veces no le hablamos, y eso es no tener piedad. Pero si usted fue hecho participante de la naturaleza divina, usted fue hecho participante de esa naturaleza, y usted porta a Cristo dentro suyo, y Cristo está creciendo en usted, está siendo formado en usted, usted tiene que ser alguien que camina en piedad. Usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande de compartirles a otros de la medicina que el mundo necesita. Entienda la comparación, que es Cristo. Y a la piedad dice que tenemos que añadirle el afecto fraternal. ¿Sabe? En este último tiempo muchas veces hemos cambiado algunos conceptos o hemos cambiado algunas palabras. A veces ya no decimos la iglesia, la congregación, sino que nos referimos a casas. Hablamos de los padres espirituales, hablamos de que somos hermanos. Bueno, este es un concepto de siempre, hermanos en la fe. La Biblia nos nombra así. Y sabe que entre nosotros tiene que haber ese afecto fraternal hacia los hermanos, hacia los de la misma fe. Un escritor muy famoso, que es el Martín Fierro, o en realidad el Martín Fierro se llamaba el libro, no el escritor, pero creo que la frase más conocida, o el texto más conocido de ese libro es: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera.
porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Y esto que nada tiene que ver, escuchen, nada tiene que ver con Cristo, pero encierra un principio muy poderoso acerca de tener unidad y afecto fraternal los unos con los otros. La persona que está a su derecha, a su izquierda, delante o detrás suyo, quizás usted está viendo este video solo y no hay nadie, pero en su congregación, en el lugar donde usted se mueve, usted tiene que amarlo. Usted tiene que tener ese afecto fraternal para con él. Tiene que haber unidad, porque eso hará que seamos fuertes, que seamos fortalecidos y que el diablo no nos pueda devorar y demorar también, pero devorar de manera sencilla. Cuando no hay afecto fraternal, una persona se empieza a alejar, una persona se empieza a separar. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando usted ve un documental acerca de cómo el león caza, usted se encuentra que el león generalmente no ataca a la manada, sino que ataca a uno solo. Y ese uno solo es el que está distraído, es el que está apartado de la manada, es el que está alejado. Así que la falta de afecto fraternal hace que una persona se aleje, se aparte y que sea presa fácil para el enemigo. Así que usted tiene una responsabilidad de tener y de promover el afecto fraternal. Y por último, tener amor. Y sabe que el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento. No es yo siento amor, es yo me determino a amar. Si bien es cierto que existe un amor que es el amor eros, que es el amor que tiene que ver con la pasión y con el enamoramiento, con los sentimientos, con el alma, que es el amor que nosotros manifestamos en nuestra carne. Pero está aquel amor que es el que Cristo mostró, que es el amor ágape, el desinteresado, el amor que Dios, aquel que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el amor que tenemos que manifestar. Y aquí, cuando habla de los mandamientos, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero luego el Señor dice, este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La palabra luego dice el apóstol Pablo que tenemos que amar a los esposos, nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas de la manera en que Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella. Ahora que la sustente, comienza a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Pero necesitamos ser gente determinada a amar. Yo le invito a que después usted, en su casa o en su momento libre o cuando usted pueda, lea 1 Corintios 3 y usted se encontrará con la preeminencia del amor. Y allí el apóstol Pablo enumera todo lo que el amor hace en una persona y todo lo que no hace. Dice que no hace nada indebido, pero dice que todo lo puede, todo lo soporta y comienza a hablar. Pero sabe, él está hablando del amor en un contexto de madurez. Amar solo es posible en aquellos que han alcanzado madurez. Amar solo es posible en aquellos que tienen una madurez y quieren llegar al cumplimiento de todo lo que Dios dijo sobre ellos, a todo lo que Dios dijo sobre sus vidas, sobre su generación, y deciden amar por sobre todas las cosas. Por eso necesitamos amar. Cuando todas estas cosas, estas 9 que yo he enumerado en esta hora, están en nosotros, la palabra de Dios dice que si esto está en nosotros y abunda, es decir, está en abundancia, ¿qué cosas? La diligencia, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Si esto está en nosotros y abunda, dice que no estaremos ociosos. La palabra ocioso es inútil, es decir, que no tiene utilidad, desocupado, que no hace nada. Dice que si esto está en nosotros, no estaremos ociosos, es decir, vamos a estar ocupados, vamos a estar siendo útiles en cuanto al reino de Dios. Número 2, dice que no estaremos sin fruto, vamos a ser una persona fructífera, vamos a ser personas fructíferas para el reino y no vamos a caminar sin fruto. Dice el Salmo
Número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y a lo largo de la palabra podemos encontrar muchísimas veces el término fruto. Pero Jesús, vemos dos higueras, la higuera que el Señor maldice cuando Él tiene hambre y va a buscar fruto y no hay. También la otra parábola donde aquel hombre tenía una higuera en su viña y fue a buscar fruto y no lo había y dijo al labrador, córtala, arráncala porque inutiliza la tierra. Pero Jehová, el Señor Jesús nos habla y en un momento Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Una vida que no produce fruto, una vida que no es fructífera, es una vida que no glorifica a Dios. Nosotros podemos congregar, podemos orar y decir gloria, 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 podemos decir gloria a Dios, gritarlo, podemos cantar, te doy gloria, pero la verdad o lo cierto es que Dios es glorificado en el fruto que nosotros llevemos. Y si nuestro fruto es bueno, Dios es glorificado. Y si nuestro fruto no es bueno, lejos de ser glorificado, Dios es avergonzado, Dios es desprestigiado. Entonces, ¿en qué se glorifica a Dios? En que nosotros llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. No dice muchos frutos, mucho fruto. El fruto es uno, tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y tiene 9 características, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso tiene que estar en nuestra vida. Quien no desarrolla esto en su vida, quien no desarrolla estas cualidades que nosotros nombramos al principio y leíamos, ¿cuáles? Diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Quien no cultiva eso en sus vidas es una persona sin visión, que tiene en poco el perdón de sus pecados y tiene en poco el sacrificio de Jesús. Es alguien que dice, como dice allí el versículo, el versículo 9 de la segunda carta de Pedro que leímos al principio, dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y olvidó la purificación de sus antiguos pecados. Mire qué tremendo. Olvidarse de lo que Dios hizo por nosotros. Olvidarnos del sacrificio de la cruz. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y es algo que nosotros no podemos permitirnos. Por eso es que tenemos que desarrollar estas características que deberían ser naturales, porque somos participantes de una naturaleza divina. ¿Por qué Dios nos pide todas estas cosas? Dice allí la palabra, porque si nosotros hacemos todo esto, si nosotros manifestamos esta naturaleza, no caeremos jamás. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo es poder decir, yo no voy a caer nunca, porque estoy siendo diligente, porque tengo fe, porque tengo virtud, porque tengo conocimiento, porque estoy con dominio propio, porque todo lo que el Señor nos ha hablado en esta hora, yo lo estoy desarrollando. Por esa causa no voy a caer jamás. También, ¿sabe por qué? Porque haciendo todas estas cosas, dice que nos va a ser otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere usted tener una amplia entrada en el reino del Señor? ¿Quiere tener una entrada generosa? Bueno, tiene que desarrollar esto. La naturaleza divina de la cual usted ya fue hecho parte por medio del sacrificio de la cruz. Y me tengo que esforzar, tenemos que añadir, tenemos que trabajar. ¿Sabe? Quiero ir terminando con lo siguiente. Considero que alguien que manifiesta la naturaleza divina es alguien que se tiene que esforzar si quiere pecar. Porque su naturaleza es una naturaleza santa. Es decir, ya tendría que hacer demasiado esfuerzo para pecar.
lo natural es que una persona no peque. Como así, el que no tiene esa naturaleza se tiene que esforzar y dice, uy, me estoy esforzando para no pecar, me estoy esforzando para no cometer el error, me estoy esforzando para mantenerme firme. ¿Sabe? Muchas veces ese esfuerzo lo estamos haciendo desde nuestra alma, desde nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, pero no desde nuestra naturaleza. Una persona que tiene la naturaleza divina es una persona que por consecuencia actúa como Dios actuaría, porque tiene su misma naturaleza. Dice el apóstol Pedro, terminando allí de escribir, que hagamos firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Dios a usted lo llamó, Dios a usted lo escogió, Dios a usted lo eligió, Dios a usted lo trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios a usted lo hizo participante de una naturaleza divina. Dios a usted le dio todo mediante la vida de Cristo. Dios a usted le dio las capacidades, Dios a usted le dio todo lo que usted necesita. Y usted eligió a Dios para su vida. Haga firme, manténgase firme en esa elección, porque de esa manera usted no caerá jamás. Usted, y antes de finalizar este video, tiene que hacer esta confesión, decir, yo soy participante de la naturaleza divina de Cristo. Mi carne está sometida a la obediencia de Cristo. Mi mente, mis pensamientos y todo mi ser está sometido a la obediencia de Cristo. El pecado ya no me gobierna, el pecado ya no se enseñorea de mí, porque morí al pecado y resucité en Cristo, porque la naturaleza que porto es una naturaleza divina, porque es la naturaleza de Dios. Haga esta confesión en esta hora y manténgase firme. Quiero orar por usted, quiero orar junto a usted, así que allí donde usted está, yo le animo que usted cierre sus ojos y ore junto conmigo. Padre, yo te doy gracias en esta hora por este tiempo de impartición de tu palabra, por este tiempo de enseñanza, porque hemos sido llamados y hemos sido hechos participantes de tu naturaleza divina. Oro para que podamos tener esta convicción, esta fe, este convencimiento, esta certeza de que así es y que tú nos has dado todo a través de la vida de Cristo y que podamos caminar manifestando esta naturaleza, que otros puedan ver en nosotros que hay una naturaleza superior, una naturaleza mayor, que es la naturaleza que proviene de ti. Que el pecado ya no nos gobierna, ya no se enseñorea sobre nosotros, sino que hemos podido vencerlo, porque lo que ha cambiado es nuestra naturaleza. Y ya no somos parte de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza errada, de una naturaleza carnal, sino que somos parte de tu naturaleza divina. Señor, bendigo a cada persona que está oyendo esta palabra a través de este video, y que todo lo bueno que tú has planeado y determinado para sus vidas, ellos lo puedan ver cumplirse. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra edifique tu vida, edifique tu espíritu, edifique tu alma, te edifique todo tu ser, y que puedas caminar manifestando esta naturaleza cada día. Nos vemos en el próximo video. Dios siga bendiciendo tu vida.